Hola, ¿cómo están todos? Bueno, yo por aquí de nuevo para compartirles en este día seguimos trabajando en la línea de la geometría sagrada y las catedrales góticas. Vamos a ir avanzando poco a poco con algunos aspectos que son interesantes de este tipo de arquitectura. Básicamente representa la fe cristiana y que de muchas formas son, pues probablemente no oficiales. Tiene unas fuertes cargas simbólicas relacionadas con la masonería y la cábala. Y bueno, pues por ende, con una relación muy fuerte con la geometría o digamos, la cultura geométrica que ha estado tan relacionada con los constructores en la historia de la humanidad. Precisamente uno de los aspectos que quisiera resaltar y que me pareció bastante sorprendente después de estar revisando estas documentaciones es que la geometría, pues, bueno, de pronto era algo que pasamos por alto, es como algo que hemos normalizado y que hemos dejado de prestarle atención. Y es que la geometría ha tenido una profunda relación con la construcción, ¿sí? Y con las estructuras, con el concepto de las estructuras y de la permanencia de las estructuras. Bueno, podemos ver algunas figuras pues, que son obviamente ya muy explícitas, pues como las pirámides o los zigurats, por ejemplo, que son figuras que utilizan, bueno, básicamente estas figuras piramidales que tienen, digamos, un fundamento en una respuesta pues a condiciones estructurales. Si se quiere, pues sin entrar a profundizar, digamos, el tema de las pirámides en toda su dimensión o en su magnitud, que ya en algún momento lo miraremos, pero digamos, volvamos a algo más elemental, una vivienda campesina de cualquier cultura a nivel mundial, generalmente son techos con formas piramidales, ¿cierto? O incluso cónicas en algunos casos, esas unas que veíamos en estos días en algún video de los celtas, son unas viviendas en forma de cono que se replican, por ejemplo, aquí en Colombia, en la cultura Kogi, en la Sierra Nevada de Santa Marta, todavía se observan ese tipo de estructuras cónicas. Pues la geometría ha tenido pues un vínculo implícito con la construcción bueno, y también, digamos, en consecuencia en la simbología y en la forma como entendemos los espacios que habitamos, porque lo más clave es que habitamos esos espacios, construimos esos espacios. Y cuando decimos habitamos es que construimos toda nuestra cosmogonía muy profunda o poco profunda en esos entornos, de manera consciente, subconsciente, y bueno, es decir, ahí estamos habitando esos lugares con esas formas. Bueno, hoy quería tocar un poco un par de temas que pues dejarlos como en un primer borrador, porque son temas que son profundos y complejos, y dar como unas primeras notas sobre estos aspectos que ya en su momento pues podremos ir profundizando a medida que vayamos viendo la necesidad. Quería como poner sobre la mesa estos aspectos que van correlacionando en la cultura cristiana con la cultura masónica y con la cultura de la cábala y cómo van de alguna manera manifestándose esas simbologías ahí. Bueno, en esta diapositiva quería pues presentarles un poco a las personas que de pronto no tienen cercanía con estos temas históricos, pues con la estructura histórica que ha construido, digamos, la academia, la historia oficial, pues ha partido la historia en una serie de segmentos de unos momentos históricos, de acuerdo con una serie de parámetros que se decidió que debían ser así. No quiere decir que sea la única manera de entender eh, la historia. Entonces, bueno, nosotros estamos por acá con este tema de las catedrales góticas, sí, estamos hablando de la Edad Media, sí, en la que, pues, digamos, estoy tratando de vincular estos dos aspectos, la cultura
o sí, la cultura amazónica y todo su conocimiento y su sabiduría, porque la hay, la tienen, la valoramos profundamente, al igual que el de la cábala también. También tiene pues una cantidad de conocimientos y unos maestros muy con mucha sabiduría también. Y esos conocimientos y los conocimientos que tenían especialmente los masones sobre construcción, a partir de este periodo en el que cae el Imperio Romano, ¿sí? Que es más o menos en el 400 después de Cristo, a partir de este momento se empieza a hablar de la Edad Media. Estamos hablando, pues, digamos, de lo que fue el antiguo Imperio Romano, porque, pues, digamos, toda esa zona es lo que, digamos, es la cultura occidental y esa área de influencia en donde el Imperio Romano tuvo presencia y tuvo control, ¿cierto? Que al diluirse ese control, pues resurgieron esos países, sus fuerzas, sus organizaciones, con todo el fenómeno transcultural que surge a partir de esa presencia de esta cultura grecorromana sobre esos territorios. En este segmento de la Edad Media, bueno, pues va un periodo que va la arquitectura románica y posteriormente, digamos, en un proceso, digamos, como de superposición o de traslape, va apareciendo la cultura de la arquitectura gótica. Están vinculados, entonces, como les decía, a la caída del Imperio Romano y el paso de la Edad Media a la Edad Moderna, que es el momento del Renacimiento, ¿sí? Está vinculado un poco al descubrimiento de América, pero también a una serie de fenómenos socioculturales muy trascendentes que dan origen al Renacimiento, ¿sí? El Iluminismo, en donde se abre digamos, se abre el conocimiento a la sociedad porque, digamos, una de las características más importantes de esta Edad Media, ¿sí? En donde están sucediéndose estas catedrales góticas y románicas, es que el conocimiento está vetado al ciudadano del común, ¿sí? Esta es la época del oscurantismo, en donde el conocimiento, eh, la lectura, la escritura, las matemáticas, las técnicas constructivas, digamos, de estos niveles que dan para construir estas mega obras como las catedrales medievales en general, hablemos, era vetado, ¿sí? Pertenecía a logias. Muy bien, digamos que ahí, digamos, las organizaciones masónicas que eran quienes lideraban estos temas, pues tenían un conocimiento que era hermético, lo que se llaman los conocimientos herméticos. Había muchos temas que eran vedados, eran para ciertas personas, para ciertas organizaciones, entre ellos las organizaciones cristianas de la religión cristiana que dominó, obviamente, continuó a partir del 400 después de Cristo, siguió dominando todos esos territorios, imponiéndose sobre el Islam, ¿cierto? En el caso de España y bueno ya son otros temas, digamos, que hay que mirar más adelante, aunque en el islamismo también hay un conocimiento muy profundo de la geometría y manifiesto dentro de su arquitectura también de una manera espectacular, que también llegaremos allá en su momento. Pero bueno, por ahora es importante entender de dónde venimos y para dónde vamos, para que sepamos en qué contexto estamos hablando de estos temas. ¿Listo? La cábala, pues también, obviamente, son unas organizaciones secretas, si se quiere, sí, herméticas, en donde hay unos conocimientos muy profundos, muy trascendentes, que también empiezan a tener, digamos, unos vínculos con la masonería. En el Templo de Salomón se dice que hay algunos aspectos de este conocimiento cabalístico, y de ahí que surja, pues, digamos, una potencial relación con la obra del gótico. Miramos algunos aspectos de lo que fueron estos elementos que analizábamos en una charla anterior sobre el Templo de Salomón, que es, digamos, el templo típico de la cultura masónica, que está dedicado a, básicamente en términos de geometría, al cubo y los cuatro elementos, a los cuatro puntos cardinales. Es importante tener en cuenta que siempre están orientados al oriente, esta parte, digamos,
la parte más sacra del templo de Salomón está dirigida hacia el oriente, estaría acá, el occidente acá, ¿sí? El norte y el sur, perdón, el norte y el sur. Y es el mismo caso, está la planta de la Catedral de Chartres, ¿sí? También tiene una orientación, pues si bien no estrictamente hacia el oriente, sí tiene un, digamos, un direccionamiento para que toda la luz del amanecer que está por el oriente entre por esta parte que es donde están los vitrales y es donde está el altar, ¿sí? Esta es otra muestra de cómo es el Templo de Salomón, también de las primeras arquitecturas que había sobre él y se muestra pues digamos cómo era su configuración que tiene mucha semejanza, ¿sí? A esta nave central al menos, a las naves laterales, ¿sí? Que le podrían asemejar a estas cámaras, que de pronto es esta misma figura que veíamos acá. Y aquí vemos el árbol de la vida eso, superpuesto a esa figura de la planta del Templo de Salomón con sus diferentes esferas, que una cosa muy clave para entender el árbol de la vida de la Cábala tiene que ver, de pronto en la siguiente lo expreso un poco mejor, tiene que ver con el hecho de que esta Sefirot, que está, digamos, mucho más en la parte, digamos, de la base del árbol de la vida, si se quiere, su estructura, la estructura del árbol de la vida está planteada para que vaya en un proceso de ascenso, o si se quiere, de ascenso hacia abajo. En algunos estudiosos, uno de los que más me llama la atención a mí, que es Mario Saban, dice que de Keter baja la fuerza divina hacia las sefirots que son más terrenales, si se quiere, que son las que están en la parte más baja. Entonces aquí tratamos de, digamos, hacer una superposición para intersectar, digamos, ese concepto de lo divino que hay en la planta gótica, en donde tú accedes a a la catedral, digamos, y encuentras hasta donde entiendo, el laberinto de Chartres está aquí en el centro, en el transepto de la nave central, ¿sí? Esta es la nave principal y en el transepto estaría el laberinto de Chartres. El concepto, digamos, de la ascensión, si se quiere, que es lo que se busca con el cristianismo, que es, digamos, un proceso de mejoramiento del hombre que también es análogo al concepto masónico de su, digamos, de su concepto de vida, ¿sí? Lo filosófico de la vida del masón es ir mejorando cada día, ayudar a los otros, cooperar. Es unos principios humanistas que también son en cierta medida analogables o semejantes a los principios del cristianismo, ¿sí? En donde la propuesta es ser mejores seres humanos, procurar evitar cometer errores, ¿sí? Poder estar en contacto con lo divino. También en el caso de los templos masónicos, pues está dirigido al gran arquitecto del universo, que lo entienden, digamos, es un concepto de lo divino, del gran espíritu de Dios, hablando pues como en términos más generales. Y en el caso de la cábala, pues hablan también, digamos, de una fuerza superior, ¿sí? Que está en todas partes y que se va, digamos, manifestando de una manera cada vez más material a medida que desciende en la estructura del árbol de la vida. Cada una de estas, no trato pues como de simplificar estos temas, eso pues son temas de altísima complejidad. Yo lo que trato es ponerles a ustedes sobre la mesa los elementos principales de estos aspectos para que vayamos incorporando, para que vayamos teniendo un diálogo, para que vayamos construyendo. En nuestros grupos y en nuestras redes pueden haber expertos en cada una de estas áreas y son bienvenidas todas sus observaciones, comentarios, complementos, correcciones que se requieran hacer, se harán. No, nunca hemos planteado, como lo hemos dicho ya en otras ocasiones, que nuestros conceptos o propuestas sean cerradas o verdades últimas. Entonces, aquí estaría lo más divino en el árbol de la vida de la Cábala, ¿sí? Y a medida que vamos descendiendo en las sefirot, en las esferas, nos vamos acercando más a lo terrenal. En otro momento miraremos el árbol de la vida con más detalle.
para que no, de pronto no nos confundamos mucho. Estos son como unas primeras pinceladas, como les decía, y de pronto unas posibles analogías o vínculos conceptuales que puede haber entre la planta de la Catedral de Chartres y el árbol de la vida, que también tiene unos conceptos muy similares en el templo Salomón de la cultura masónica con la Catedral de Chartres también. Tiene, pues, digamos, un espacio de altar donde está, digamos, lo más sagrado, lo más divino, unas naves. Estoy hablando del templo de Salomón en términos de analogía con Chartres, unas naves en donde se ubican los feligreses, los maestros, los iniciados y, digamos, una nave central a través de la cual se va haciendo como un ejercicio de ascensión, si se quiere, pues digamos, en lo que se percibe dentro de estos espacios, pues por lo que se observa en las imágenes, y va, digamos, si se quiere, de la oscuridad hacia la luz. En esta parte de la Catedral de Chartres, pues hay un énfasis de la luz del amanecer, que es lo que buscaban, digamos, generar esa espectacularidad de esos espacios a través de la luz, que fue uno de los, digamos, de los aportes enormes que ya nos veremos en otro momento, que se logra a partir de la implementación de unas innovaciones tecnológicas que están vinculadas a parámetros constructivos que tienen que ver con principios de geometría aplicada a la construcción, pero que tiene, pues, digamos, toda una concatenación con toda esta conceptualización filosófica, religiosa, esotérica, si se quiere también, que van interconectándose y van manifestándose de diferentes maneras a través de la historia. Entonces, bueno, por hoy hasta aquí con esta píldora sobre conocimientos ancestrales, antiguos y nuevos también de la geometría sagrada y la arquitectura. Entonces, ahí seguiremos en contacto. Que estén muy bien y ojalá que lo disfruten.